Bueno, buenas tardes, gracias a todos y todas por presenciar esta charla que se llama Ciberespacio como nuevo dominio de conflicto con Juan José Benítez, así que le damos la bienvenida y los dejo con este genio para que lo admiren. Bueno, muchas gracias por su presencia. Un poco en esto lo que yo estoy tratando de volcar las experiencias como jefe de un centro de ciberdefensa de Ejército, los problemas que tenemos, que nos encontramos en ese momento, cuál es mi visión, y en este caso lo que yo es a título personal, yo en este momento no represento a ningún organismo oficial, nada, sino es lo que yo tengo de intercambiar, de charlar con pares de las clases que estoy dando, en la UBA, en Facultad de Ciencia Económica, en un posgrado de ciberdefensa, o en la Universidad de San Isidro, donde tocamos estos temas. Entonces, esta pregunta... La historia, tengo esa luz que me da acá medio. La evolución del conflicto, ¿no? Si nosotros tenemos un momento era la materia, con el tiempo pasó la energía, hoy en día es la información. ¿Qué variables? Fuerza, movimiento y conocimiento. Esto ha ido variando a lo largo del tiempo, donde ya nomás con aquella caballería cambió el conflicto, a después el uso de blindado, fuerza aérea, y hoy en día gran parte de eso está en el conocimiento. Si ustedes han leído a Alvin Toffler, como la tercera hora, habla de las fuerzas, ya hace rato viene hablando sobre el conocimiento, que es el gran diferencial en los conflictos. Y acá aparece un término que se llama centro de gravedad. Para von Clausewitz, que pensó y escribió sobre temas de estrategia, el centro de gravedad es donde todo sucede, la fuerza del movimiento, dijo él. Ahora yo agregaría el conocimiento, que es el centro de gravedad de una acción, cuando uno planifica hacia dónde va a apuntar esa acción. ¿Y qué necesita? Los requerimientos críticos es para poder conocer qué es lo que yo necesito para poder aplicar la capacidad crítica, que es la de lograr los objetivos, ya sea si defiendo o si ataco. Estos requerimientos relacionados con materia y energía tienen que ver con el conflicto cinético, digamos, un tanque, un avión, y lo que tiene que ver con información, los conflictos más que nada cibernéticos o de conocimiento de la situación. Pero acá aparece algo que se llama vulnerabilidad crítica. Esta vulnerabilidad crítica hace que se cumpla o que no se cumpla si se presenta esta capacidad crítica. O sea que si uno es Blue Team, lo que va a tratar es de mitigar esa acción, y si uno es un Red Team, lo que va a tratar es de explotar esa situación. Entonces ahí estaríamos parados dentro de lo que son las acciones en el ciberespacio. Una de las tantas definiciones, pero puntualmente esta me interesa, lo que pueden leer acá, el hecho de personas. Esto se incluye a las personas. Las personas no somos ajenos al ciberespacio, si bien no nos formamos directamente. Entonces, ¿por qué? Porque es un dominio virtual y que engloba a todas las TICs. ¿Cuáles son los actores? Desde un script kiddie, que es alguien que en forma fortuita o algo puede llegar a ejecutar una acción, y cada vez que vamos subiendo la escala, vamos acomplejando, ¿no? Acá puede ser activista, ciberdelincuente, que descubren Zero Day, grupos organizados, o estados-nación que te pueden generar hasta Zero Day o vulnerabilidades específicas para poder lograr los objetivos. O sea que la complejidad va en aumento. Entonces, ¿qué tenemos? Un ciberataque, lo que se está buscando es comprometer la disponibilidad, integridad y confidencialidad, esta tríada que existe en todo lo que tiene que ver con ciberataque, ciberdefensa de la información, mediante el acceso no autorizado de creación de todos los sistemas. Eso cuando en un ataque. En la ciberdefensa, lo que uno está tratando es de dar continuidad a esos servicios que está dando. Acá utilicé la palabra directa, indirecta, también se utiliza activa o pasiva. Directa es cuando yo estoy haciendo la acción de defender un objetivo, e indirecta es cuando uno puede hacer una acción ofensiva como parte de esa protección. ¿Y qué aparece en el balance? Lo que un Blue Team va a tratar de mantener es la confiabilidad, disponibilidad y la integridad de la información como elementos, premisas básicas. Evidentemente, si después vamos a ver si son redes OT, se suma safety, se suma otros temas que tienen que ver con la parte safety desde el punto de vista de seguridad de un daño que puede producir con una explosión de una caldera o por una acción, ¿no?, que anule un valor en un PLC. Pero estas son, y el Red Team opone
A la confiabilidad lo que va a tratar es hacer la extracción, o sea, quebrar el cifrado que yo tengo. A la disponibilidad lo que va a tratar de hacer es modificar los datos para generar algo que sea distinto. Y la integridad lo que va a buscar es la denegación. Entonces, estos son los conceptos y la tríada en que los manejamos. Pero ahora volvemos a un tema y ahí empezamos más urticante. O sea, nosotros, o yo que vengo de la ingeniería informática, que me formé como seguridad en Microsoft, que me formé viendo del mundo de las redes IT. Pero la realidad es que los verdaderos activos críticos más riesgosos forman parte de las redes OT, que son las redes industriales, que es donde están los sistemas de transmisión eléctrica, como están acá, energía, transporte, acá los pueden leer. Todos estos y las TICs. Las TIC abarca porque son transversales a todos. Entonces, dentro de estas infraestructuras críticas de la información, tiene que haber aquellas infraestructuras críticas, valga la redundancia, que se valen de las TIC para poder cumplir con su objetivo. Por ejemplo, una red de transmisión de media tensión necesita, o un gasoducto. Y acá empieza el problema. ¿Por qué? Porque en la década, 30 años atrás, cuando se empezaron con los sistemas, rebobinemos la revolución industrial, la 1.0 pasó, la 2.0 era cuando empieza el proceso en serie con la energía eléctrica como base de esa revolución 2.0, revoluciones que nosotros como país nos montamos con las obras de Mosconi, de Savio, que inclusive, por ejemplo, todo lo que es YPF se exportó a varias naciones de América Latina, toda esa formación de producción propia. Después vino la revolución industrial, la 3.0, que tenía como base ya no la energía eléctrica, sino la energía atómica, con Castro Madero, con todo lo que es la producción de energía atómica para electricidad y más todo lo que hizo en Bariloche, investigaciones, todo. Ahí nos montamos. Y después vino actualmente la revolución 4.0, que gracias a Dios por toda esa inercia y superando todas las crisis que como nación podemos haber tenido, tenemos nuestras industrias que forman parte de la revolución 4.0 y muchas de estas industrias hoy en día son unicornios y generado con conocimientos y con desarrollo de conocimiento argentino. Entonces, esto pues vamos a ir viendo y valorando todo esto dentro de las conclusiones. Pero ustedes vean que en las redes OT, quien tiene conocimiento de la operación, generalmente era el departamento de ingeniería, sin formación en seguridad informática. Pero después está, en el conocimiento del negocio entra la gente del mundo IT. Por características propias del mundo IT, estamos especializados en antivirus, en negación de servicios, en permanente actualización de software, llegó el Service Pack, lo instalamos, eso es lo que pasaba. En este mundo eso no sucede. En el mundo T son renuentes, es decir, que acá ¿qué pasa? Muchas veces nosotros de IT no conocemos cómo funciona un SCADA, un PLC, y la gente de OT no tiene el concepto de ciberseguridad. Entonces, esto lo que hay que buscar es una convergencia, como se está dando en muchas empresas, en donde tiene que haber estrategias, alguna arquitectura en común, teniendo en cuenta arquitectura, que al principio tenían, o que hoy existen montones, Modbus, FreeBus, un montón de protocolos propietarios para transmitir información interna, por una cuestión muy sencilla. En una red OT, el tiempo y la tolerancia a falla cero es absolutamente necesaria. Digamos, si esta señal tiene un máximo de 1 microsegundo para llegar a destino, yo no puedo poner un TCP/IP o no podía poner un TCP/IP que por un tema de las colisiones me llegue después de ese tiempo, porque si no puede estallar una caldera. Pero ¿qué pasó? Estas arquitecturas con las redes switchadas, todos, TCP/IP se empezó a usar, ya se empezó a compatibilizar y hoy en día el ingeniero de OT, si tiene que dar más gas porque viene el frío, va a apretar un botón. Y si ese botón lo puede apretar desde su casa, desde el iPad, lo va a tratar de hacer seguramente. Entonces hay una mayor integración. Y eso que hable, tema de seguridad. A esto hay que agregar todo lo que es gobierno y todo lo que es hardware, con las características propias del hardware de las redes OT, que el tiempo de vida, los ciclos de vida capaz son 20, 25 años. Hoy en día ustedes vayan a cualquier fábrica, un PLC, es un equipo dedicado exclusivamente a hacer algo que está 20 años o 10 años que está funcionando y uno no puede poner un antivirus ahí,
porque no tiene capacidad, digamos, no hace nada. No puedo hacer un escaneo de puertos por vulnerabilidad en la red PLC porque atraso las señales. Entonces, y a su vez, otra complejidad son las interdependencias que hay. Dependencia es cuando es unívoca, interdependencia cuando es ida y vuelta. Por ejemplo, energía eléctrica y gas. Yo necesito energía eléctrica para poder transportar gas y posiblemente la planta de energía eléctrica va a necesitar gas para producir electricidad. Entonces, hay una relación unívoca, hay una relación bidireccional que inclusive, si uno lo hiciese con otro grado, uno puede ver grados de dependencia, energía eléctrica, el agua, el riego artificial, la agricultura, y así uno puede armar distintas dependencias. Esto acompleja esta situación. Ahora, ¿qué sucede? En una operación que voy a tener operaciones de acceso, inteligencia, la parte que son silenciosas, una parte de investigación, aparte donde uno va, hay ya una disrupción, o después cuando ya directamente se ejecuta un ataque, digamos. Acá es cuando ya nadie va sigiloso, todos se enteran y te pararon una planta, te pararon una generadora eléctrica o lo que sea, o te comiste un ransomware y te quedaste sin operar. Estas son situaciones en donde son intermedias. Ahora, ¿cómo hago yo para planificar todo esto? Estoy hablando a un nivel, no que fui ahora al Café Martínez, abrí la notebook y me comí un virus, digamos. Estoy hablando de una situación planificada. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Primeramente, como nación, tiene que haber un sentido estratégico, operacional, táctico, y después hay dos conceptos, inteligencia y contrainteligencia, que dan la cobertura. Vamos a ir ampliando todo este tema. Y otro para tener en cuenta, ¿qué es un precursor y qué es un indicador? Un precursor, o cómo definimos, yo lo defino a precursor, más no yo, precursor, es algo que está sucediendo en algún lado y que a mí me puede llegar a afectar, no me afectó a mí directamente. O sea que ahí yo estoy en una acción proactiva. Por ejemplo, el WannaCry afectó primero a Europa grandemente, el desfasaje horario hizo que muchos se enteraran que estaba pasando con el puerto 445 y suponiéndolo cerraron al puerto, sacaron el servidor de línea, lo que sea. O pusieron el Service Pack que ya estaba lanzado antes de ese ataque. O sea que eso es una postura proactiva, uno le permite tener. Ahora, si hay un indicador es que ya me comí algo, tengo que corregirlo. Yo ya algo me está pasando en mi red no funciona, ahí tengo buffer overflow, qué sé yo, lo que puede estar sucediendo. Entonces, lo primero que yo tengo que conocer son los riesgos asociados. Conocer las infraestructuras críticas, conocer cuáles son las amenazas, conocer los posibles ataques, conocer las vulnerabilidades, cómo se pueden explotar, cuáles son los posibles blancos que yo puedo ser víctima. ¿Y cómo esto? Bueno, a través de un análisis de riesgo. Análisis de riesgo, tratamiento de riesgo y la aceptación del riesgo o el uso del riesgo residual. O sea que es como uno nunca va a llegar al riesgo cero y depende del apetito del riesgo, yo mitigo hasta que me quedo en un 2%. No tengo más plata, no tengo más capacidad. Y ese lo acepto, o lo transfiero, lo pongo en una compañía de seguro, suponiendo que sea en algunos casos. Ahora, ¿cómo hago el desarrollo de las capacidades para las actividades de ciberdefensa y de ciberinteligencia? Tengo que desarrollar esas capacidades. Clave, los recursos humanos, experiencia y capacitación. O sea que todo esto que va de la mano con las herramientas, ya tomaremos el tema de herramientas. En mi visión tenemos que desarrollar nuestras propias herramientas y tener, sobre todo, para que aquellas herramientas que estén manejando todo lo que son activos críticos, seguridades críticas, eso nosotros tenemos que poder hacer una auditoría de todo lo que suceda dentro del código fuente, etcétera, etcétera. Investigación y desarrollo. Acabamos de la mano de la universidad, foros, ejercicios, convenios con universidades y privados, cadena de suministro, desarrollar nosotros nuestra propia cadena de suministro. Y se aceptan los desafíos del ciberespacio. ¿Qué es esto? Que toda la estructura nacional sepa que el ciberespacio existe y que hay riesgos dentro de él. No todos somos conscientes todavía del ciberespacio, o por ahí somos conscientes porque nos enteramos que a alguien le birlaron
la plataforma de acceso al banco, digamos, pero no tenemos una noción de las cosas más graves que pueden suceder. Desarrollo legal nacional e internacional, todas las capacidades tienen un marco jurídico interno para regular, o sea, todo esto tiene que estar amparado por leyes. Pero hay leyes a niveles internacionales que no están contempladas. Por ejemplo, doy una, la de Ginebra, la Convención de Ginebra para prisioneros de guerra, al ciberguerrero no lo toma en cuenta, digamos, no está. Y en una operación militar posiblemente un hacker sea contratado o sea incorporado por una fuerza para hacer un ataque, digamos, pero no está contemplado a nivel mundial todavía como ante una situación como un prisionero de guerra en caso de que caiga. Entonces, acá yo tengo, marco jurídico, el que tengo que trabajar, todo con leyes relacionadas con los ciberconflictos, la ley de defensa y el ciberconflicto. Actualmente el Estado, o sea, de presidencia, cuando salió todo lo que es las directivas para la defensa estratégica, por primera vez se incluye a la ciberdefensa y los grados de cooperación que uno puede tener interna y externa. Cuando nosotros comenzamos con ciberdefensa, se empezó con un gran grado de cooperación con Brasil, que esto fue producto de un hackeo que había sufrido en ese momento la presidenta Dilma Rousseff de Brasil a sus celulares, que se creía que era por la NSA, no sé qué sé yo, pero entonces Brasil empieza a desarrollar su propia tecnología y hay un convenio muy importante con Argentina, estamos hablando año 2014, tiene que haber sido 2015. Entonces, ante un potencial conflicto, el tema fronteras digitales. Hay gente que dice que no debe existir, hay gente que dice que sí que debe existir, pero el tema de decir, ¿estamos en una situación interna o una situación externa? La frontera digital. Esos son temas de discusión que cada uno puede tener distintas opiniones. La autoridad de aplicación, ciberseguridad, ciberdefensa, quién lo aplica, depende cuál es el objeto de lo que está sucediendo. Las leyes aplicables a ese conflicto, qué ley se aplica. Las operaciones en ciberespacio pueden ocasionar sanciones. Si a alguien se le ocurre abrir un dique e inunda un territorio, y eso puede ser tomado como un crimen de guerra, por ejemplo. Siempre estamos hablando entre naciones, no entre civiles, ¿no? O sea, sería un delito. O sea, vulnerabilidades del oponente. Este es un nuevo concepto que ahora se está tratando de que la Cancillería entre en lo que es la ciberdiplomacia, es preparar a los diplomáticos de Cancillería que sean conscientes y que puedan manejar los ciberconflictos en cuanto a la relación de los países si sucede dentro de este ambiente del ciberespacio. Es otra forma de encarar esos temas. ¿Y qué es? Ciberinteligencia. Independientemente de lo que puedan ver ahí, es cómo yo proceso la información para que esta información a mí me sirva y me genere inteligencia. ¿Cómo para qué? Para poder ser proactivo. ¿Qué podrá ser de fuentes abiertas? Podrá ser de información de distintas señales. Hay miles de señales a través de Big Data que después deberán ser reproducidas para poder generar inteligencia. Lo importante es que sea oportuna, relevante, precisa, específica, accionable. Digamos, son términos que son críticos de ir abarcándolo para que esto sea de utilidad y yo poder tener acciones que sean proactivas si tengo que defender algo. Entonces, la inteligencia en el ciberespacio yo tengo cuáles son los requerimientos, distintos tipos de sensores que me van a recolectar información, sensores que uno puede escanear, vulnerabilidades, ver información, ver qué es lo que me está pasando, Honeynet, Honeypot, etcétera, etcétera, y saber qué es lo que sucede. Tratamiento y explotación de datos recogidos, análisis de la información y producción de inteligencia, difusión, integración y evaluación y retroalimentación sobre la eficiencia de los datos recolectados. Pero esto, ¿qué se trabaja? Acá es muy difícil, o sea, si entra un tanque, es una fuerza, el tanque, no hay un civil, va a haber un militar. Acá se confunden entre los planos militar, civil, público con privado. Y sobre todo está el concepto de atribución. ¿Quién está detrás de eso? ¿Dónde? O para ver con conflicto para Naciones Unidas, cuando dice que es un país que ataca a otro,
puede ser que ataque directamente o que se use su territorio como punto de partida para un ataque. Entonces, ese país ya está incluido dentro de ese ataque, de esa operación. Ahora, ustedes, ¿cómo definimos si hay botnets que fueron hackeados en un país, en Uruguay, que no tiene nada que ver, y de ahí lanzan un ataque, digamos? Entonces, ese tema de atribución realmente es complicado en este ambiente, que habrá que ver cómo se soluciona, cómo se encara. Entonces tenemos, en la planificación, uno puede definir sus alcances, establecer los objetivos estratégicos asociados y sobre todo definir el marco jurídico aplicable, los blancos potenciales y los requerimientos a nivel conjunto de las fuerzas. Fuerza de seguridad, depende de quién tiene que ser. Porque cuando digo fuerza no es Fuerzas Armadas exclusivamente. Hoy en día hay activos que están bajo custodia de Gendarmería Nacional, por ejemplo, las centrales atómicas. Ahora, la parte de la ciberseguridad, si el Estado tiene o no tener una visión ahí desde el punto de vista de seguridad. Bueno, son interrogantes que yo me lo estoy haciendo. En esta va a haber un inicio en la planificación estratégica, un análisis en la misión, desarrollo de los cursos de acción. De ese análisis pueden ser distintos cursos de acción, después va a haber un pequeño esquema de modelo, se va a seleccionar y se va a desarrollar el plan. Entonces, que en análisis en la misión lo que hay que tener es claro qué es lo que se va a hacer, con qué se va a hacer, cómo se va a hacer, cuáles son las respuestas que uno puede llegar a tener, el impacto, la evaluación y evaluar las acciones que uno puede tener contra el oponente. Y acá viene definir quién es el oponente en el ciberespacio, tener certeza de la atribución, a quién es realmente el responsable que está detrás, las posibles alianzas que puedan surgir y los intereses que hay detrás de este conflicto. Entonces, en el curso de acción, uno identifica al oponente, los blancos, evalúa los blancos, las posibles consecuencias, tanto para acciones directas o indirectas, y esto es un ejemplo, se me ocurrió armar, sobre distintos cursos de acción. Este sería uno, o sea, cada unión de fila y columna serían distintos cursos de acción que uno tiene en carpeta planificado. Ahora, de ahí bajamos al nivel operacional del ciberconflicto. Ahora, ¿cómo hago yo? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Ahora, ¿cómo lo hago? Vamos bajando. Y acá es donde uno define las técnicas, tácticas y procedimiento y qué herramientas van a estar involucradas. Técnica matriz de Mitre Attack, etcétera, etcétera. Entonces, hay un análisis de campaña. Primero se toman los datos a nivel táctico aportado por inteligencia, sea un plan de campaña, o sea, esos cursos de acción van a derivar en un plan de campaña, la identificación positiva asociada a los problemas de atribución y la determinación de los objetivos finales del adversario y de su misión. Voy rápido, ¿no? Estas son las consideraciones del plan de la campaña, alianzas que pueden derivarse de la información obtenida, cuáles son los blancos que están más estimulados por el oponente, digamos, en donde hay mayor acción, de esos blancos cuáles son con misión crítica, qué información puede ser utilizada para determinar si tal acción fue ejecutada por alguien, atribución, cuál es la misión que tiene el oponente y qué vulnerabilidad del enemigo puede ser explotada para obtener información, porque tanto mis vulnerabilidades van a ser explotadas como uno tiene capacidad de poder explotar las que encuentre. Y acá están los distintos cursos de acción y acá están los distintos planes de campaña relacionados con los cursos de acción. Y este es un tema teórico, digamos, pero de acá uno va a determinar qué curso de acción, cuáles son los planes de campaña que va a hacer y cuál es el plan de campaña más eficiente que considera que va a aplicar, teniendo en cuenta todo lo que analizó previamente. Y volvemos al nivel táctico. El nivel táctico es el que está trabajando detrás del teclado. Entonces, en este nivel táctico, el responsable es el último eslabón de la aplicación del plan de campaña. ¿Mediante qué? Bueno, algunas de las formas que están como unos reconocimientos, el desarrollo de ese ciberarma, cómo se entrega, la explotación, la instalación, el comando y control y las acciones sobre los objetivos.
Eso es esto tiene que ver con la Cyber Kill Change de Lockheed Martin. Uno puede adoptar otra. En la entrega, la entrega se puede hacer en forma de la tecnología, por factor humano, en forma directa, en forma indirecta, o phishing con un pendrive, etcétera, etcétera, y ahí uno hace la entrega del arma o de lo que hizo. Ahora, ¿cómo hago yo para trabajar con los centros de ciberdefensa? Una visión. Puede haber una etapa inicial, que es la preparación. Acá nadie está monitoreando nada, simplemente está el grupo de gente diciendo vamos a hacer un SOC, un CSIRT, un CERT, con el nombre, depende de como quieran armarlo. Y es toda la preparación, que es, la preparación tiene que ver siempre con la parte humana, recursos humanos, la gente, la capacitación, con los procesos y los procedimientos y la tecnología que aplica. Después, estos ya empiezan a trabajar con redes pequeñas, detección de amenazas comunes, redes chicas, de lunes a viernes, por ejemplo, o sea, no es uno de 24/7, de a poco ya van a tener un 100, van a tener definido todos los eventos que van a monitorear, los casos de uso, en donde uno puede recorrer desde un evento que sucedió, de esos casos de uso que están definidos, y hacer toda la trazabilidad de los eventos. Estamos hablando de redes chicas. Acá ya avanzamos a respuesta 24/7, ya podemos estar integrando con la gente de OT, ya redes más grandes, ya estamos en capacidad de respuesta de amenazas avanzadas. Ya al tener 24/7 ya son 3 turnos, ya hay pasaje de turno de uno a otro cuando con los incidentes que están abiertos. Cada uno tendrá definido su catálogo de incidentes, de acuerdo al perfil de esa organización, qué es lo que tiene que proteger con mayor probabilidad para hacerse fuerte. En ese catálogo de incidentes, por ejemplo, denegación de servicio, código malicioso, acceso no autorizado. Y dentro de eso, código malicioso, empezarán virus, malware, troyano, Entonces, y va a tener el ciclo del manejo de incidentes. Quizás en el ciclo de manejo de malware solamente tenga el que determina si es falso positivo o no, y después no tiene capacidad de hacer un análisis interno del malware que lo está atacando, digamos. Me protejo, veo, bajo un service pack, actualizo y listo, y se acabó. Capaz ya tengo mayor conocimiento. Y este ya está en la cúspide de la pirámide, donde la ciberinteligencia predictiva, protección como ejemplo, a los APT, hace todo el ciclo de forencia, OSINT, SIGINT, etcétera, integración con OT e IoT. Esto ya sería en la cúspide de la pirámide. ¿Y esto cómo sería en este esquema? Si yo tengo un sector, de esos sectores con que Argentina dividió a los activos críticos, si bien creo que no hay todavía muy pocos activos críticos definidos, nacionales, o sea, está energía, pero todavía no sé cuál es dentro de energía, quién es quién. Entonces, yo puedo tener acá distintos SOC, CSIRT, o como se lo llame, dentro, si este sector que tomé como ejemplo fuese en la energía eléctrica, ¿qué podrá hacer? En la generación, en la distribución o en el transporte de la energía eléctrica. Todo eso forma parte. Ahora, sí o sí, a mi entender, tiene que haber una cabeza que regule y establezca normativas dentro de esta industria, que podrá ser el ENRE. Si hay alguien del ENRE, si no, a mí no me lo tiren. Pero bueno, entonces, lo que acá sería un SOC chico, por ahí tiene un generador de energía chico, una empresa chica por ahí que esté generando energía, una cooperativa o algo así, por ahí tiene 1 o 2 personas que trabajan de lunes a viernes. Pero hay otra que tiene 24/7 porque es la transportadora de energía, o el distribuidor que hay en Santa Fe, qué sé yo. Y lo que sí, lo que tiene que poner, establecer cuál es la línea base que tiene que tener cada uno, como decir qué es lo que hace, y lo que no puede hacer en el ciclo de manejo de incidentes, quién se encarga dentro de la cadena alimenticia que está en el sector más arriba. Después puede haber otro segundo sector, por ejemplo, puse el nuclear, ¿por qué? Porque la generación va a estar regulada, puede estar regulada por el ENRE o puede estar por la Comisión Nacional de Energía Atómica, la producida, digamos. Cada uno va a tener sus propias regulaciones.
regulaciones que pueden ser propias de la empresa, pero muchas regulaciones son externas y en caso de la energía nuclear son internacionales, o sea, sufren. Tienen que pasar auditorías anualmente a nivel internacional las plantas de energía atómica. Y tiene su propia forma de manejar los incidentes, entonces, y aparece otro nuevo actor, que son todo lo que es comunicación y transmisión de datos, que son todos transversales, que las telco estarían acá. Y después tener arriba lo que sería una agencia de ciberseguridad, que sería un CECIR nacional, que sería del tipo 4 con todas las capacidades, en donde esté el Comando Conjunto de Ciberdefensa, el aspecto de cibercrimen, lo que es hoy ciberseguridad que está en el Gabinete de Ministros, forman parte de esta agencia. Y esto sí que tengan una visión global de lo que sucede. En el mundo financiero el Banco Central cumple un poco este rol, porque regula lo que es el mundo financiero o le saca normas. En el resto no hay. Y esto se requieren toda una serie de normativas para poder regular esto. Después viene la gran pregunta, ¿quién paga esto? ¿No es cierto? Porque si es todo esto, si cada uno de estos va a empezar a poner SOC, QRadar con 10.000 conexiones, cuando nos llegue la factura de luz, 10 pesos de luz, 3.000 pesos de mantener el SOC. Y uno va a decir, ¿para qué me...? No. Entonces, ese es el tema. Alguien tiene que ver, o sea, de poner, depende qué sistemas, cómo hacerlo para que sea algo razonable. Porque también hay que ser sincero, muchas veces empresas con mayor entusiasmo, qué sé yo, un alumno que tengo, Walter Weber, que está en Entre Ríos, recontra entusiasta, dedicado y le pone onda a hacer esto y está él solo, capaz con 2 personas. Entonces, si escucha y vende un proyecto bueno, entonces empiezan a poner, y ahí se producen desbalances. Todo esto tiene que exigir un piso mínimo. Y después entra aspecto de ciberdiplomacia, ciberinteligencia como un sector que nuclea todo. Ahora, ¿cuál es la visión? O sea, ¿cómo hacer esto? Generamos no vamos a poner a inventar un microprocesador, porque eso no tiene sentido. No vamos a tener el microprocesador argentino 4 y ese nada, los microprocesadores están. Pero de ahí a comprar software enlatado, cerrado, que yo no veo qué es lo que está pasando, no lo puedo auditar, no conozco el código fuente, hay una larga distancia, sobre todo de esto que estoy haciendo que son temas críticos. Y si somos quien está en el mundo universitario o ha pasado, da clase, cada universidad tiene un montón de laboratorios de ciberseguridad, de defensa, tiene gente que está estudiando estos temas. Yo recuerdo de Rosario, con un Linux, un investigador que estaba desarrollando una computadora con el Linux del tipo de Berna Padula, donde la confidencialidad es mandatario, lo estaba desarrollando. En la Escuela Superior Técnica del Ejército hay un grupo de investigación en criptografía. Y así, si uno se pone a ver en un montón de universidades, son como esfuerzos aislados que de golpe, si formasen parte de un proyecto, sirve para decir, bueno, hacemos con la gente de criptografía, desarrollamos una nueva forma de certificado, no sé, o una nueva forma, o adaptamos. En ese momento estaban trabajando con el Trivium, que es un cifrador de flujo, y quien lo aplicaba, y lo estaba aplicando un doctor Mitaritona que estaba haciendo un doctorado y que trabajaba en CITEDEF para lo que es realidad aumentada. Y la forma en que iba a tener cuando la realidad aumentada pasaba, era a través de ese Trivium, pasaba cifrada desde la mochila del soldado, de la computadorita, todo es un proyecto. O sea, todo eso terminó, se doctoró Mitaritona, tiene su propia empresa de realidad aumentada, pero no quedó dentro de una estructura de proyectos a nivel del Estado, digamos, que sea aplicable. Entonces, si uno debe empezar a integrar esto, debe empezar a convocar, cuando hacen los posgrados o los doctorados, que estén dentro, como hablo de esta área, lo puedo poner Data Scientist, o doctorado que tenga que ver con inteligencia artificial, pero que sean
que los estudios que se estén haciendo y las conclusiones formen parte de una biblioteca nacional y unos sean aprovechables y lograr que entonces que la universidad genere conocimiento que sea utilizado por la empresa privada o por empresas estatales. Y así uno puede llegar a tener su propia estructura tecnológica que quizás en 5 años no es la super, pero es lo que vos tenés y lo podés manejar. Pero seguramente en 10, 12 años, si esto tiene continuidad en el tiempo y no que cada 4 años cambia todo y cambiamos todo, logramos tener una proyección dentro de lo que es la academia, la empresa privada y el Estado que nos permitan abordar estos temas en situaciones razonables. Vuelvo a repetir, hoy en día, por una cuestión de escala, podemos comprar un QRadar para 500 licencias, por ahí no del presupuesto, pero cuando realmente, ¿cuántos eventos tenemos? 300 millones de eventos. ¿Y qué 20 veces más de presupuesto? Listo, no hay. Al año tenemos que reponer el 20% del valor, no tenemos. Bueno, nos pasó con el G20. El G20 se invirtió un montón de tecnología, pero después no se fue renovando, digamos. G20 2017 habrá sido. Esto es lo que tengo para dar. Esto es, si tienen preguntas, si alguna cosa, con todo placer le contesto. Muchas gracias por la presencia y por haberme acompañado. Me vine re temprano, me aceleré demasiado. Bueno, perdón.